Bienvenidos al avance del capítulo 104 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Suleimán mantenía el arma firme entre sus manos, con el brazo extendido y la mirada fija en Aylin, apuntándole directamente sin titubeos. Su expresión era dura, tensa, y su voz sonó autoritaria cuando dejó claro que bajo ninguna circunstancia permitiría que ella atentara contra la vida del señor Soñer. No había duda ni vacilación en sus palabras. Hablaba como alguien que estaba dispuesto a intervenir hasta las últimas consecuencias si la situación se salía de control. Tras pronunciar esas frases, avanzó con decisión hacia la puerta y la abrió de golpe, rompiendo el silencio cargado que dominaba el lugar. En ese instante, Yemile y Ali ingresaron apresurados, impulsados por la angustia y el temor de lo que podían encontrar. Al ver a Aylin en un estado tan deteriorado, llena de golpes visibles, con la mirada perdida y completamente desorientada, ambos reaccionaron de inmediato con alarma. Yemile sintió que el corazón se le detenía por un segundo, mientras Ali apretaba los puños intentando controlar su rabia. Sin rodeos, los dos dirigieron la mirada hacia Soñer y, con voces cargadas de reproche, le exigieron que les dijera qué le había hecho a su hija. Soñer, incapaz de sostener la mirada de ninguno de ellos, sintió como el peso de la culpa lo vencía. Sus piernas cedieron y se dejó caer al suelo, completamente derrotado, rompiendo en llanto mientras se cubría el rostro con las manos, ahogado por la vergüenza y el remordimiento. Ali no perdió tiempo. Ignorando por completo a Soñer, se acercó rápidamente a Aylin, la tomó con extremo cuidado y la levantó entre sus brazos, protegiéndola como pudo. Sin decir palabra, la llevó hasta el automóvil con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. Yemile lo siguió, aún en shock, tratando de mantenerse fuerte. Unos metros más atrás, Soñer, todavía alterado y con la respiración agitada, se dirigió a su propio coche y se subió con rapidez, decidido a marcharse antes de enfrentar las consecuencias de lo ocurrido. Suleimán intentó detenerlo, llamándolo por su nombre y colocándose frente al vehículo para impedirle el paso, pero Soñer, cegado por su tormento interno, arrancó sin dudarlo y se alejó a toda velocidad. La preocupación se apoderó de Suleimán. Sin pensarlo dos veces, tomó sus llaves y subió a su coche con la firme intención de seguirlo. Ya en la carretera, intentó alcanzarlo varias veces, haciendo señales y buscando que Soñer se detuviera, pero este aceleraba cada vez más, como si huyera no solo de él, sino de su propia conciencia. En un momento, Soñer miró por el espejo retrovisor para comprobar si aún era perseguido, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. En el asiento trasero apareció Murat, mirándolo fijamente, con una expresión severa que parecía atravesarlo. Soñer se sobresaltó, el corazón le golpeó con fuerza en el pecho, sin comprender que aquello no era real, sino una visión provocada por la culpa, el miedo y el tormento que lo consumían. La imagen desapareció de repente y, casi de inmediato, Murat apareció frente a él, en medio de la carretera. Preso del pánico, Soñer giró el volante de forma brusca para evitar atropellarlo, perdiendo el control del coche. El vehículo derrapó, se desvió violentamente y terminó precipitándose por un barranco. Al llegar al lugar segundos después, Suleimán presenció la escena y, al darse cuenta de lo ocurrido, se llevó las manos a la cabeza, completamente impactado por el desenlace, consciente de que ya no había nada que pudiera hacerse. Mientras tanto, Yemile llegó a casa junto con Ali, quien la ayudó a ingresar a Aylin y a acomodarla con sumo cuidado en su habitación. Jasefe los recibió con el rostro marcado por la preocupación y les preguntó qué les habían dicho en el hospital. Yemile, agotada emocionalmente, evitó entrar en detalles y respondió que finalmente no habían llegado a ir. Jasefe, extrañada por la respuesta, insistió en saber si había ocurrido algo grave, pero Ali intervino de inmediato para asegurarle que no había pasado nada fuera de lo común, intentando protegerla de una verdad demasiado dura. Por otro lado, Berrín se presentó en casa de Ahmed. Él se mostró genuinamente contento al verla, recibiéndola con una sonrisa sincera y un saludo cálido que la reconfortó. Berrín le preguntó cómo se encontraba y Ahmed, aunque aún algo débil, le respondió que se sentía mucho mejor. Luego la invitó a pasar y, una vez dentro, Berrín le confesó lo preocupada que había estado por su estado de salud. Ahmed le explicó que la noche anterior Ayten se había quedado cuidándolo y que, gracias a su atención, la fiebre había cedido por completo. Esa noticia tranquilizó a Berrín. Ahmed, observándola con atención, notó que Berrín no estaba bien del todo, que su mirada reflejaba cansancio y tristeza. Por ello, le preguntó qué era lo que la tenía tan apagada. Ella, con la voz cargada de dolor, le contó que llevaba tiempo intentando ver a su hija, pero que Yakan se lo había impedido una y otra vez. Ahmed la rodeó con un abrazo protector, transmitiéndole calma, y le prometió que juntos encontrarían una solución. Aprovechando ese momento de confianza, Berrín le confesó que había pedido el divorcio, aunque lo que más le dolía era saber que Serap quedaría al lado de Yakan. Ahmed, con un tono firme y tranquilizador, le aseguró que también hallarían la forma de recuperar a su hija. Esas palabras llenaron de esperanza a Berrín, quien no pudo ocultar su alivio. Poco después, se levantó para marcharse. Ahmed se acercó, le dio un beso suave en la frente y le dijo que le estaría esperando.
Ese gesto terminó de conmoverla y salió de allí sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que tenía la fuerza suficiente para enfrentar todo lo que viniera. Más tarde, Hasefe comentó en voz baja con Ali que, de no haber intervenido Suleimán a tiempo, Aylin habría cruzado una línea sin regreso y su vida habría quedado marcada para siempre. Reconoció que la situación estuvo a punto de salirse de control y que solo la rápida reacción de él evitó una tragedia aún mayor. En ese instante, Semille salió lentamente de la habitación, con el rostro agotado y la voz quebrada, preguntándose hasta cuándo tendrían que seguir enfrentando tantos conflictos seguidos, sin que la vida les diera tregua. Ali, intentando comprender el panorama completo, le preguntó por Mete. Semille le explicó que desde temprano había salido decidido a encontrar a Mijal, impulsado por una mezcla de desesperación y sentimientos que ya no lograba ocultar. Ali reaccionó con sorpresa y una profunda preocupación, incapaz de creer que ahora también Mete estuviera envuelto en problemas, mientras la sensación de que todo se desmoronaba poco a poco se hacía cada vez más evidente. Semille siente con evidente inquietud, respirando hondo antes de admitir que Mete se ha enamorado profundamente de Mijal. Su voz se quiebra al reconocer que ese sentimiento se ha vuelto tan intenso que teme que, cegado por el amor y la desesperación, su hijo termine tomando una decisión imprudente que pueda ponerlo en serio peligro. Confiesa que lo nota distinto, más callado y ausente, como si llevara una carga demasiado pesada para su edad, y esa idea no deja de atormentarla. Mientras tanto, Mete permanece recostado en la parte trasera de la furgoneta, con los ojos fijos en el techo y el cuerpo completamente inmóvil, incapaz de conciliar el descanso. La tristeza lo invade por completo y su mente regresa una y otra vez al último encuentro que tuvo con Mijal. Recuerda cada palabra que intercambiaron, cada gesto silencioso, cada mirada cargada de significado. Revive el tono de su voz, la forma en que ella lo miró por última vez, y siente como la nostalgia y la frustración se mezclan con la incertidumbre de no saber si volverá a verla. El dolor se le clava en el pecho y, por más que intenta convencerse de que debe ser fuerte, las dudas lo consumen sin darle tregua. En otro lugar, Ahmed se encuentra solo en su casa, intentando distraerse mientras escucha música a través de la radio. El ambiente es tranquilo, casi reconfortante, hasta que alguien toca la puerta. Al abrir, se encuentra con Ayten, quien lo saluda con una sonrisa llena de alivio al verlo de pie. Ahmed la invita a pasar de inmediato, agradecido por su visita. Ayten entra y, con evidente preocupación, le pregunta cómo se siente, si ya ha comido y si necesita que le prepare algo caliente para recuperar fuerzas. Sin embargo, de pronto Ahmed se queda inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Su atención se fija por completo en una noticia que comienza a sonar en la radio. El locutor menciona los nombres de varios narcotraficantes que han perdido la vida en el último enfrentamiento. Al escuchar uno de esos nombres, Ahmed se queda sin aliento, completamente paralizado. El color abandona su rostro y sus ojos se llenan de incredulidad. Ayten también reconoce el nombre y se muestra sorprendida, pero intenta tranquilizarlo, diciéndole que seguramente se trata de otra persona con un nombre similar. Ahmed, sin embargo, niega con la cabeza, convencido de que se trata de alguien que conocía muy bien. Esa certeza lo golpea con fuerza. Sus piernas dejan de responderle y termina desplomándose en el suelo, devastado, lamentando la pérdida de su amigo. Ayten corre de inmediato a su lado, lo sostiene entre sus brazos y trata de consolarlo, murmurándole palabras de apoyo mientras él se deja llevar por el dolor. Por otro lado, Suleimán permanece en el hospital, caminando de un lado a otro del pasillo sin poder quedarse quieto. Sus pasos son rápidos y nerviosos, y su rostro refleja una mezcla de angustia y culpa mientras espera noticias sobre el estado de Soñer. Cada minuto se le hace eterno, y el sonido de las puertas del quirófano al abrirse y cerrarse incrementa su ansiedad. Dentro, los médicos trabajan sin descanso, haciendo todo lo que está en sus manos para mantenerlo con vida, luchando contra el tiempo y la gravedad de sus heridas. La tensión se mantiene en el aire, densa y sofocante, mientras todos enfrentan sus propias batallas, conscientes de que las decisiones tomadas hasta ahora siguen teniendo consecuencias que aún no terminan de revelarse. En la vivienda, Ali le comunica a Semille que en unos minutos saldrá rumbo a la empresa. Le explica que debe presentarse allí porque los inspectores harán acto de presencia y su ausencia no sería bien vista. Semille le responde con calma, aunque visiblemente cansada, que ella se quedará en casa para cuidar de Aylin, ya que aún no se encuentra bien y necesita atención constante. Ali insiste en que debería acompañarlo, recordándole la importancia de esa visita y lo mucho que está en juego, pero Semille le pide que deje de preocuparse por ella y que, en lugar de eso, aproveche el momento para celebrar su reciente nombramiento como capitán del barco. Al notar que no logrará convencerla, Ali se resigna, toma sus cosas y se marcha sin decir más. Una vez que Ali se va, Hasefe se sienta frente a Semille y, con un tono sereno, le hace saber que conoce bien a su hijo y que ha notado un cambio real en su actitud. Le asegura que ahora lo ve más responsable y dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Semille, sin ocultar su resentimiento, le pregunta si de verdad cree que se puede borrar todo lo que Ali hizo en el pasado con simples buenas intenciones. Hasefe admite que eso es imposible, pero señala que al menos ahora está intentando enmendar sus errores y compensar a sus hijos por todo el daño causado.
Semile suspira y responde que quizás sus hijos lleguen a perdonarlo algún día, pero que ella no lo hará, aun sabiendo que más adelante podría arrepentirse de esa decisión. En otra parte de la ciudad, Neriman recibe a Kemal en la casa con entusiasmo desbordante. Apenas lo ve, le pregunta si ya puede firmar el contrato de alquiler del taller, convencida de que todo marcha según sus planes. Kemal le explica que decidió no aceptar esa opción, ya que trabajar únicamente para pagar la renta significaría no obtener ningún beneficio real. Neriman, sin perder el ánimo, propone entonces una alternativa: comprar el taller para que el dinero no termine en manos de otra persona. Kemal se muestra reacio y le advierte que, si gastan todos sus ahorros en la compra, podrían quedarse sin nada. Neriman minimiza el riesgo y le asegura que eso no sería un problema, pues siempre pueden pedirle ayuda económica a Ali. Le recuerda que él tiene un buen empleo y que actualmente está ganando mucho dinero. Aún dudoso, Kemal le pregunta si está completamente segura de lo que propone. Neriman insiste en que confíe en ella y le asegura que Ali no se negará a prestarles ese dinero. Mientras tanto, Ali ya se encuentra en su oficina, revisando algunos documentos con gesto serio. En ese momento, Jacan entra al despacho sin previo aviso. Ali no pierde tiempo y, mirándolo fijamente, le pregunta de inmediato qué ocurrirá con los inspectores, consciente de que cualquier error en ese punto podría desencadenar nuevas complicaciones. Jacan le explica con tono controlado que, por el momento, lo único que han hecho los inspectores es enviar un informe preliminar al ministerio correspondiente. Aclara que todavía no hay una resolución concreta, pero que el simple hecho de que ese documento exista ya es una señal de alerta. Ali, visiblemente preocupado, quiere saber qué ocurrirá si en ese informe se detecta alguna irregularidad grave. Jacan no intenta suavizar la respuesta y, con frialdad, le dice que, llegado ese punto, no habrá nada que puedan hacer para evitar las consecuencias legales y económicas que se avecinen. Esa certeza deja a Ali pensativo por unos segundos, consciente de que la situación podría salirse de control en cualquier momento. Luego, Ali cambia de tema, como si necesitara apartar la mente de los problemas de la empresa, y le pregunta directamente si de verdad está decidido a separarse de Berrin. Jacan asiente sin dudarlo, aunque aclara que no se trata de una decisión impulsiva ni tomada en un arrebato, asegura que lo ha pensado durante mucho tiempo. Ali le responde que puede apreciarlo como persona, pero que no está en posición de ayudarlo en un asunto tan delicado y personal. Ante eso, Jacan, visiblemente afectado, se sincera y le confiesa que ama a Berrin mucho más de lo que ella imagina, pero que siente que ella nunca ha sido capaz de ver los sacrificios que él ha hecho para mantener esa relación a flote. Sus palabras suenan más a desahogo que a justificación. Mientras tanto, Berrin se disponía a marcharse cuando, de manera inesperada, se encontró con Aitken en el camino. Apenas la vio, notó de inmediato que su expresión no era la habitual. Su rostro estaba pálido, sus ojos apagados, y algo en su actitud revelaba que estaba profundamente alterada. Sin rodeos, Berrin le preguntó qué ocurría. Aitken, con el ánimo abatido y la voz quebrada, le explicó que estaba devastada porque había recibido la noticia de que Yengil había perdido la vida durante el reciente enfrentamiento. Aquella revelación dejó a Berrin completamente desconcertada. La noticia era tan repentina que le costó asimilarla. Todavía incrédula, quiso saber cómo se había enterado. Aitken le contó que la noticia la escuchó mientras se encontraba en la casa de Ahmed, ya que ambos oyeron el reporte a través de la radio. Ese detalle llamó de inmediato la atención de Berrin, quien no pudo evitar preguntarle cómo era que había estado en casa de Ahmed. Aitken aclaró que lo había visitado esa misma mañana, sabiendo que se encontraba solo y convaleciente, y que solo quiso acompañarlo un rato para asegurarse de que estuviera bien. Por otro lado, en el hospital, la tensión se mantenía al límite. El ambiente estaba cargado de silencio y expectativa hasta que, finalmente, uno de los médicos salió del quirófano. Suleiman, que llevaba largos minutos caminando de un lado a otro del pasillo sin poder calmarse, se levantó de inmediato y se acercó para conocer el estado de Soñer. El doctor le explicó con seriedad que el paciente presentaba varias costillas fracturadas y un daño considerable en los pulmones, producto del fuerte impacto. Aún así, le aseguró que el equipo médico estaba haciendo todo lo posible para mantenerlo con vida. También le informó que, debido a la gravedad de las lesiones, Soñer debía permanecer en cuidados intensivos y someterse a nuevas intervenciones. Suleiman escuchó cada palabra con atención y asintió en silencio, aunque la angustia seguía apoderándose de él, consciente de que el peligro aún no había pasado. Más tarde, Berrin regresó a la casa con la firme intención de hablar con Jacan y pedirle, una vez más, que le permitiera ver a su hija. Sin embargo, al llegar y tocar la puerta, nadie respondió. Esperó unos segundos, volvió a llamar y, al ver que no había respuesta, decidió marcharse con el corazón encogido. No había avanzado mucho cuando un automóvil pasó junto a ella. Al mirar hacia el interior, reconoció de inmediato a Jacan y a la niñera, quien llevaba a Serak en brazos. La emoción la desbordó y, sin pensarlo, corrió hacia su hija con una sonrisa cargada de alivio. Su intento fue interrumpido de inmediato. Jacan se colocó delante de ella y, con un gesto autoritario, ordenó a la niñera que entrara rápidamente a la casa sin detenerse.
Berrin, herida y desesperada, le reclamó por su actitud y le preguntó cómo era capaz de ser tan cruel como para impedirle ver a su propia hija. Jaqen, con dureza, le respondió que debió pensar en eso antes de involucrarse con otra persona. La acusación enfureció a Berrin, dominada por la impotencia, le dio una bofetada frente a quienes estaban cerca. Jaqen, aunque claramente alterado, logró contenerse y le exigió que se marchara de inmediato, reprochándole su supuesta traición. Berrin le dejó claro que no podía hablarse de traición cuando ya no existía amor alguno entre ellos. Jaqen insistió en que, pese a todo, seguía siendo su esposa. Ella, sin titubear, le respondió que ya no lo amaba. Ante esas palabras, Jaqen volvió a ordenarle que se fuera y le advirtió que no permitiría que viera a Serac. Sin darle más opción, la dejó allí, obligándola a marcharse una vez más, mientras ella se alejaba cargando con la frustración y el dolor de haber sido separada de su hija. Más adelante, Kenan y Ali permanecen de pie frente al barco, contemplándolo con evidente asombro. La magnitud de lo que tienen delante parece superar cualquier expectativa previa. Kenan lo observa de reojo, con una expresión satisfecha, y le pregunta qué es lo que pasa por su mente en ese instante. Ali le responde que todavía le cuesta creerlo, que siente como si todo fuera irreal, como si estuviera viviendo algo que jamás imaginó alcanzar. Kenan sonríe con cierta ironía y le comenta que ahora sí tiene motivos suficientes para festejar, pues finalmente logró imponerse. Ali no entiende a qué se refiere y le pide que sea más claro. Entonces, Kenan le dice que logró superar a Semile, a su propio hijo y también a todas aquellas personas que alguna vez se burlaron de él cuando no tenía nada, incluso a Hikmet. El nombre incomoda a Ali, quien le pregunta qué tiene que ver ese hombre con todo aquello. Kenan intenta restarle importancia y responde que en realidad no significa nada. Sin embargo, Ali no queda del todo convencido y le advierte que, si su intención es usarlo para lastimar a Semile, no está dispuesto a participar en algo así. Kenan le asegura que está equivocado, que su única intención es apoyarse en él y que gracias a su intervención pudo ayudar a Empresas Karsi. Ali, sin sospechar nada y decidido a creerle, le comenta que bajará un momento para revisar el barco con más detenimiento, sin imaginar que no todas las intenciones de Kenan son tan transparentes como aparentan. Kenan acepta sin mostrar la menor objeción, como si la petición de Ali no tuviera la más mínima importancia. Mientras lo ve alejarse rumbo al barco, lo sigue con la mirada durante unos segundos y, en voz muy baja, casi imperceptible, lo llama ingenuo. Con una media sonrisa cargada de intención, murmura para sí que todavía falta tiempo para que su plan termine de encajar y dar los resultados que espera. Convencido de que Ali aún no logra ver lo que realmente se esconde detrás de todo aquello. Esa misma noche, Berrin llega a la casa de su madre completamente abatida. Apenas cruza la puerta, Semile nota sus ojos enrojecidos y el temblor en su voz, por lo que no duda en preguntarle qué ocurrió. Berrin, sin poder contener más las lágrimas, le confiesa que fue a casa con la ilusión de ver a su hija, pero que Jaqen se lo impidió y la echó sin contemplaciones. Semile la envuelve en un abrazo firme y protector, intentando transmitirle calma y apoyo. Tras unos minutos de silencio, Semile se incorpora con determinación y anuncia que va a salir. Jasefe, sorprendida, le pregunta qué piensa hacer, y ella responde con firmeza que irá a hablar personalmente con Jaqen para intentar poner fin a esa injusticia. Más tarde, Semile llega a la casa de Jaqen y le pide permiso para entrar. Él la deja pasar sin discutir. Apenas cruza el umbral, Semile busca con la mirada hasta encontrar a su nieta y, al tenerla en brazos, la emoción la desborda. La niñera se acerca poco después y, con delicadeza, le indica que es hora de llevar a la niña a dormir, retirándola del lugar. Aprovechando el momento, Semile le suplica a Jaqen que no separe a Serac de su madre. Él responde con dureza, afirmando que una mujer que vive realmente para su hija no se involucra con otro hombre. Semile le explica que, aún así, no es justo privar a la niña de su madre, pues necesita a ambos. Jaqen le revela entonces que Berrin ya solicitó el divorcio y que, hasta decidir la custodia, Serac permanecerá con él. Con voz serena, Semile le aconseja que no permita que la niña crezca lejos de su madre. Jaqen, con los ojos llenos de lágrimas, confiesa el dolor profundo que siente y su incomprensión ante los reproches que recibe. Finalmente, acepta que Berrin vea a su hija, aunque impone como condición que sea únicamente en su casa y deja claro que luchará por la custodia. Antes de que Semile se marche, le confiesa que incluso ha pensado en renunciar a su trabajo, a lo que ella le responde que no mezcle los asuntos personales con lo laboral. Al regresar, Ali se sorprende al encontrar a Semile caminando sola cerca de su casa y se detiene de inmediato para saber que la llevó hasta allí. Ella le explica que acaba de salir de la casa de Jaqen y que, tras una conversación difícil, logró que aceptara que Berrin vea a su hija bajo ciertas condiciones. Ali, aliviado, cambia de tema y pregunta por Aileen, pero Semile le aclara que su estado sigue igual y que deberán esperar el parte médico del día siguiente. Luego le confiesa su preocupación por Mete, quien aún no ha regresado a casa. Ali supone que fue a buscar a Mijal y le asegura que no se angustie, que él se encargará de averiguar dónde está. En ese momento aparece Caroline y, al verlos conversando, estalla en reproches contra Ali, acusándolo de buscar siempre la cercanía de Semile.
Cansado de la discusión, Ali la interrumpe y le exige que entre a la casa sin seguir provocando una escena. Finalmente, Semile llega a su hogar. Jasefe la recibe ansiosa por saber cómo le fue, y ella le cuenta que logró que Jacan cediera. Luego pregunta por las niñas y, al entrar en la habitación, presencia una escena que la conmueve. Berrin, sentada junto a la cama de Aileen, le habla con dulzura, rogándole que despierte y no se rinda. Semile observa en silencio hasta que Berrin nota su presencia y le pregunta si hubo novedades. Al escuchar que podrá ver a su hija a partir del día siguiente, la alegría invade a Berrin, quien agradece una y otra vez entre lágrimas. Sin embargo, al hablar de Aileen, la preocupación vuelve a instalarse, pues no hubo ninguna mejoría. Así, el momento se cierra con una mezcla de alivio y angustia, dejando claro que, aunque se dio un pequeño paso adelante, aún quedan muchas incertidumbres por enfrentar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.